lindas, porque habla de costos y ustedes siempre van a ver costos, principalmente los lee, siempre ven costos. Bueno, también los contadores después en su carrera, o sea, en la parte profesional, cuando se reciben y más, ven muchísimo el tema de costos, más cuando trabajan para una empresa en sí, o sea, dentro de una empresa, por ejemplo. Como terminan viendo el tema de los estudios de costos y todo eso todo el tiempo después. Bueno, y esto sería como la base, y ¿por qué digo que es una de las más lindas? Porque es cortita, es fácil, esta unidad es fácil, es muy teórica, tiene muy poquita práctica. La práctica es básicamente aplicar fórmulas, o sea, nada. Y es la base, o sea, si bien es cortita y todo lo demás, que como que tiene de ventaja, tienen que entenderla muy bien porque es la base para poder hacer, hola Enzo, para poder hacer o entender las unidades siguientes. O sea, cuando ustedes empiecen a ver la unidad 6 y 7, que son competencia perfecta y después mercados imperfectos, ustedes tienen que tener bien clara la base de costos. Por eso, si bien la vamos a ver ahora para el primer examen, cuando nosotros terminemos todo, que rindan el primer examen, cuando empecemos a ver y a prepararnos para el segundo examen, vamos a volver un poco a algunas cuestiones de esta parte de la teoría de costos porque van a necesitar para entender la segunda parte. Nosotros cuando vemos costos, tenemos que primero pensar en qué son los costos, así de muy clara. Los costos son compensaciones que va a recibir un propietario de factores, o sea, de factores productivos, si desea que continúen proveyendo esos factores a la empresa. Entonces, una compensación no necesariamente hace referencia a un desembolso monetario, sino que acá nosotros volvemos a esta idea del costo de oportunidad. A veces, los costos no son valores en dinero, digamos, sino esto que yo les decía, a veces no lo vemos en plata, pero sí cuánto me cuesta de una cosa para poder hacer otra cosa, o cuánto me cuesta en tiempo hacer algo. Entonces, a veces es tiempo, a veces es ese cambio de una actividad por otra. No solamente pensamos, o los lee principalmente, no solamente pensamos en costos como desembolso monetario. Que sí, por ahí, esa es una de las grandes diferencias que yo encuentro al menos entre el análisis de costos que hace un contador y el análisis de costos que hace un economista. Nosotros cuando hacemos, por ejemplo, un análisis de costos o estructuramos los costos para un emprendedor, por ejemplo, bueno, el contador tiene en cuenta costos fijos, costos variables, costo de inversión, o sea, todos costos que tienen que ver con el desembolso monetario. Y muy pocos perfiles de contadores se acuerdan de incluir el costo de oportunidad, que es algo que los economistas, de alguna manera, lo tenemos como acá en la cabeza. O sea, nosotros todos medimos un costo de oportunidad. Que está re bueno que, en general, como que se vaya incorporando como un costo. O sea, los contadores suelen incluir costos de oportunidad cuando el costo de oportunidad significa un desembolso monetario. Y nosotros vemos que los costos se clasifican. Con esto no quiero decir, o sea, estoy marcando como una de las grandes diferencias que yo encuentro entre los análisis que hace una carrera o el enfoque que tiene una carrera con el que tiene otra. Por ahí, como los LEC van a ver a lo largo de toda la carrera, esta idea de que se incorpora el costo de oportunidad y los contadores capaz que lo vean acá y en alguna materia más que yo. Bueno, ¿cómo clasificamos a los costos? Y los costos pueden ser implícitos o explícitos y pueden ser fijos o variables. Si son explícitos, son todos aquellos que implican una obligación de la empresa con el propietario del factor. Por ejemplo, la empresa está, de alguna manera, obligada a pagarle un salario a el dueño del factor trabajo, el operario. El propietario está obligado a pagarle una prima o un valor por la materia prima al productor. Y así, no sé, el propietario, el propietario de la empresa está obligado a pagarle al propietario o al que le brinda el servicio de energía eléctrica una tarifa por ese consumo. Ahora, después tenemos costos que son implícitos. Los costos que son implícitos son los que se originan en la firma y pertenecen a la empresa. Y con eso nosotros podemos decir, está el beneficio del empresario, el local propio. O sea, son costos que tengo, que significan un costo, pero que yo no lo dimensiono como tal. Porque, a ver, es como que vos sos el dueño de la empresa, el dueño de un local de ropa, y vos vas a trabajar todos los días. Como que vos te olvidás que vos no te pagas un sueldo. O sea, muy pocas hacen como, me pago un sueldo todos los meses y lo demás es ganancia para el local, ¿entendés? O sea, no lo veo como que yo soy el prestador del servicio, sino que al ser el dueño, en realidad me hago cargo del beneficio, pero ese beneficio yo no lo tomo como un costo explícito, sino que, no sé, lo veo al final cuando voy gastando, porque me voy sacando,
o me voy cubriendo mis cuentas, qué sé yo, pero no como todos los meses gana tanto. No sé, Camila, dueña de tal cosa, todos los meses gana un sueldo ahí X. En realidad como que el beneficio del empresario es un costo para la empresa que está un poco más tapado, por así decirlo. Y el tema del local propio también, porque el local propio, ahí nosotros podemos verlo como un costo de oportunidad. Ese local podría estar siendo alquilado para otra cosa y podríamos estar dando un dinero por eso, pero nosotros hoy y estar pagando nosotros un alquiler a otra persona y nosotros estamos poniendo nuestro local ahí. Entonces, eso hace que, o sea, es un costo, pero que nosotros no lo vemos. Es como, zafamos de pagar el alquiler. No, en realidad zafamos de pagar el alquiler, pero a su vez este local lo podríamos estar alquilando para otra cosa. O sea, como que hay un costo ahí que nosotros no lo cuantificamos de alguna manera. Otra forma de clasificar es en fijos y en variables. Los costos fijos son los que se generan sin importar el volumen de producción. Por ejemplo, los sueldos, el costo de internet, las depreciaciones de las máquinas, el pago de un sereno, el alquiler, la luz, agua, o sea, eso, los servicios. Ahora, los costos variables son los costos que se le atribuye a el nivel de producción. O sea, varía mi nivel de producción, varía mi costo. Por ejemplo, la materia prima. Si yo produzco menos, necesito menos materia prima, o sea, el costo de materia prima es menor, y si produzco más, voy a necesitar más materia prima, y así. Bueno, esto que les decía, nosotros podemos ver costos económicos o costos de oportunidades. El costo económico siempre incluye a los costos implícitos y explícitos. Después, el costo de oportunidad en sí es el valor de la mejor alternativa sacrificada, entonces como lo puedo valorizar de alguna manera en muchos casos, pero lo veo así como el valor de la mejor alternativa que yo estoy sacrificando, como el sacrificio de una alternativa. Cuando nosotros hablamos de los costos, el costo fijo y el costo variable se grafican así, el costo fijo parte en un nivel X de costos, y para todas las cantidades de producción es el mismo costo, y bueno, y el costo variable a medida que va aumentando la cantidad de producción o la cantidad vendida, va aumentando ese costo variable. Cuando nosotros graficamos el costo total, hacemos una línea, o sea, una recta que es paralela a esta, pero que empieza en el punto cero del costo fijo, o sea, así como este que está acá, que sería el costo fijo más el costo variable. Nosotros vamos a ver costos a corto plazo y costos a largo plazo, y esta suele ser una pregunta de parcial, así que presten atención. Nosotros cuando graficamos, siempre vamos a graficar costos marginales, costos variables medios y costos medios. Estas tres cosas siempre vamos a graficar. Y el gráfico tiene una particularidad. El costo marginal guarda una relación que es inversa con el producto marginal. Eso lo vamos a ver en la siguiente línea. A ver, cuando la economía pasa por la etapa de los rendimientos crecientes, el costo marginal va a disminuir. Y cuando pasa por la etapa de los rendimientos decrecientes, este costo empieza a aumentar. El costo marginal básicamente es el costo de la última unidad vendida, o sea, de la última unidad producida, o sea, cuánto me cuesta la última unidad. El costo medio, básicamente, es el costo unitario, y el costo medio variable es el costo variable unitario. Entonces, el costo medio variable y el costo medio siempre, pero siempre van a tener su punto mínimo en la curva de costo marginal. Siempre va a pasar esto de que disminuye, toca el punto mínimo ahí y vuelve a aumentar. Disminuye, toca el punto mínimo, vuelve a aumentar. Estas dos curvas se comportan casi de la misma manera. En el caso del costo medio, cuando el costo marginal, prestan atención, cuando el costo marginal está por debajo de ese costo medio y el costo medio variable, estos van a decrecer. O sea, en toda esta parte acá, hasta acá, cuando este costo marginal está por debajo del costo medio, va a decrecer. Y cuando está por encima, va a crecer. ¿Se entiende? Lo mismo pasa con esto. Cuando el costo medio variable cuando el costo marginal está por debajo del costo medio variable, decrece la curva. Cuando está por encima, cuando empieza a estar por encima, aumenta la curva. El costo marginal siempre entonces va a cortar en el punto mínimo a el costo medio y al costo medio variable. Ahora, hay una pregunta que siempre hacen de por qué tienen forma de U. Y tienen forma de U por esto que está acá. De que cuando la economía pasa por su etapa de rendimientos crecientes, o sea, el costo marginal decrece. Y no solamente el costo marginal, sino que estos costos también, o sea, van a estar decreciendo. Y cuando la economía está en la etapa de rendimientos decrecientes, este costo marginal empieza a aumentar. Y también empiezan a aumentar los costos medios y costos medios variables.
Cuando lo vemos en la producción media, en el producto medio, nosotros vemos que acá aumenta y acá disminuye hasta ese punto. ¿Ves? Se cortan el mismo. Cuando la producción media está por encima de la producción marginal, el costo medio está por encima del costo. El costo marginal está por encima del costo medio variable. O sea, siempre cuando esta aumenta, esto disminuye. Cuando esto disminuye, el costo marginal aumenta. Los costos marginales se comportan de forma inversa. Ahora, la producción media yo la veo con el costo medio variable. O sea, se comportan de la misma manera. O sea, de manera inversa, perdón. Bueno, esto es a corto plazo, básicamente. Lo que tengo que saber son esas cuestiones, de cómo es el costo total, el costo variable, el costo fijo, y que el costo total es la suma de estos dos, cómo se dan los medios y marginales, y qué significa cada uno, cómo veo esta relación inversa, que a veces es una pregunta de parcial cuando les hacen graficar. Y, bueno, lo que siempre preguntan es por qué tiene forma de U, que es por esto, que es por las economías en etapa de rendimientos crecientes y decrecientes. Después les voy a mandar una pregunta que tiene que ver con esto que está acá. Creo que tengo a mano eso. Bueno, les voy a mandar como la respuesta que se da a esta parte, digamos. Cuando nosotros vemos los costos en el largo plazo, vemos que tenemos como todos los costos medios a corto plazo y el costo medio a largo plazo es como una curva que le envuelve a todos estos. Solamente pasa por el punto medio, por el punto mínimo, digamos, por el punto mínimo, en una de las curvas, en la curva que tiene el costo medio más bajo, el costo mínimo más bajo. ¿Se entiende? Después todas las demás, en estas curvas de costo medio, le toca en la parte decreciente y en estas, en la parte que es creciente. Y eso tiene que ver con esto, que voy a ver si encuentro acá, si tengo a mano, porque creo que no lo escribí acá. Sí, acá. Cuando acá las economías son economías a escala, y en estas acá las economías son economías que están, que son deseconomías a escala, ¿se entiende? Estas son economías a escala y estas son deseconomías a escala. Y las que están con un rendimiento constante es esta que está acá, sale al punto mínimo nomás. Estas son economías a escala, que quiere decir que están teniendo costos medios decrecientes, están en el punto decreciente, y estas acá son deseconomías a escala porque están en su punto de costo medio, donde empieza a ser creciente. La envolvente entre todos esos costos medios de las fábricas que están, o de las empresas que están en su economía a escala, y las que están en su deseconomía a escala, y las que están en un punto de rendimientos constantes, la envolvente de todo eso es el costo medio a largo plazo. O sea, como la envolvente de todas esas etapas, digamos. A ver si tengo acá. Porque esa había sido una pregunta de un examen, una chica, me acuerdo que había respondido mal y había hecho la consulta y la profe le respondió y yo tenía la respuesta. Ahora, ¿dónde estará? Si encuentro acá, ya les digo cómo era la respuesta exacta de la profe, porque, no sé, me parece importante también que respondan como la profe quiere que ustedes expliquen las cosas, digamos. Tengo nada por acá, mándenme un ratito. Si no, después si encuentro, les paso al WhatsApp. Igual tengo también en otra filmina, tengo eso. Bueno, sí, les voy a pasar después porque ahora no estoy encontrando esto. Me recolegué en buscar antes esto y ahora no estoy encontrando. Bueno, les paso después. Exactamente así, cosa textual, la respuesta de la profe, digamos. No se me escapa. Bueno, cuando nosotros estamos en las economías que son a escala, cuando estamos en esta parte, cuando la fábrica es como pequeña, por así decirlo, nosotros estamos en una economía a escala. Cada vez que nosotros empezamos como a crecer, a especializar, ¿se acuerdan que hablábamos de eso? Porque esto es lo inverso a lo que era la producción, la parte de producción de la unidad 4. Nosotros al principio estábamos en la etapa de los rendimientos crecientes. En esa etapa nosotros veíamos que las causas de que tengamos rendimientos crecientes era que nos íbamos especializando, la indivisibilidad de los factores. Y en esa etapa nosotros decíamos,
los costos acá van a ser los costos van a ir disminuyendo cuando aumenta la producción. Y esto se relaciona con esos rendimientos crecientes que tiene la producción. Como que va especializándose más, esos costos se hacen más chicos, cada vez el costo unitario, que es el costo medio, va a ser menor. Hasta el punto en el que se pierden esos beneficios de la especialización y demás, de la economía a escala, y estoy en el punto mínimo, sería como en el punto mínimo de la curva de costo medio a largo plazo, y en el punto mínimo de las fábricas, de cuando la fábrica es mediana, digamos. O sea, en ese punto estoy en una economía constante a escala donde el costo medio no varía, o sea, el costo unitario no va a variar al aumentar la producción. No va a disminuir más porque aumenta la producción, ni va a aumentar. Cuando el costo disminuye al aumentar la producción, es como decir, bueno, cuanto más produzco, mi costo medio, que es el costo total dividido la cantidad, va a disminuir. Eso quiere decir que el costo total tiene adentro el costo fijo y el costo variable. Se hace el costo unitario, ¿se entiende? Si yo tengo de costos 10, produzco 2 unidades, ¿cuánto es mi costo medio? Mi costo medio, o sea, si mi costo es de 10 y mis unidades producidas son 2, mi costo medio, o sea, el costo unitario, va a ser de 5. A mí me sale 5 por una de las unidades. Una parte de eso es costo fijo y otra parte es costo variable, pero el costo total es de 10. Ahora, cuando yo voy produciendo más, paso a producir 5 unidades, mi costo medio, o sea, mi costo unitario va a ser de 2. Cuando pase a producir 10 unidades, mi costo unitario va a ser de 1 peso. Entonces, a medida que va creciendo mi producción, mi costo medio va a disminuir. Eso tiene que ver justamente con esto que decíamos de la productividad, o sea, cosas que hacen a la productividad, a producir más. La especialización, la indivisibilidad de factores y demás. Ahora, llega un punto en el que yo puedo seguir aumentando mi producción, puedo aumentar a 15 mi producción, pero mi costo unitario va a seguir siendo 1. ¿Se entiende? O sea, va a seguir siendo ese valor. Porque también aumentan mis costos variables. Ahora, acá nosotros tenemos la pérdida de beneficios de esa especialización y de esa invisibilidad de los factores. A ver. Bueno, este punto de los rendimientos constantes a escala es lo que nosotros terminamos buscando en el largo plazo, ya que aquí está el punto, digamos, de la escala mínima eficiente. A este punto acá, nosotros le llamamos escala mínima eficiente. En ese punto toca el mínimo. En ese punto la curva de largo plazo toca el mínimo. En los demás toca en la parte decreciente en las economías a escala y en la parte creciente en las deseconomías a escala. Esto acuérdense bien. El punto mínimo que toca, o sea, la curva de largo plazo, la curva de costo medio de largo plazo, no une todos los puntos mínimos de las curvas de costo medio a corto plazo. No une los puntos mínimos, sino que solamente toca el punto mínimo de la curva de costo medio a corto plazo que está en la escala mínima eficiente, o sea, en los rendimientos constantes a escala. Está en esa etapa de rendimientos constantes a escala, está en la escala mínima eficiente. Ahí toca el punto mínimo, en la escala mínima eficiente. En todos los demás, en los que están hacia la izquierda sería, o sea, los que están en economías a escala, que son empresas pequeñas por lo general, cuando la empresa todavía es pequeña, está en la parte, o sea, toca en la parte decreciente de la curva de costo medio. Cuando está en deseconomías a escala, o sea, a la derecha, cuando la empresa empieza a ser grande, toca a la curva de costo medio a corto plazo en su parte creciente. En ese punto, o sea, en las deseconomías a escala, que son fábricas grandes, o sea, cuando la fábrica es grande, se da que el costo medio, o sea, el costo unitario, aumenta cuando aumenta la producción. Cuanto más produzco, más me sale el costo unitario, más valor me sale. Esto tiene que ver con lo que nosotros decíamos esto está conectado, ¿no?, con los rendimientos decrecientes en la producción. Y las causas de los rendimientos decrecientes tenía que ver con la burocracia empresarial, la falta de información, los costos de transacción, los costos de transporte, etcétera, etcétera. O sea, cuando las fábricas son muy grandes, empiezan a tener burocracia empresarial por los distintos estamentos, o sea, a niveles jerárquicos, empiezan a tener costos de transacción, costos de transporte, y eso hace que el costo unitario sea más alto. Al igual que la productividad sea decreciente y la productividad marginal sea negativa. Bueno, se entendió esta parte porque esto es como lo importante de esta unidad, es como que está acá, digamos. En esto, que es ¿por qué tienen forma de U? La relación inversa, el tema de cuándo tocan el punto mínimo, que es en la escala mínima eficiente, en las demás, en las economías a escala tocan la parte decreciente, en las deseconomías de escala en la parte creciente. Y ahí
que sería el costo marginal, pero en el largo plazo. O sea, ahora pasamos a ver el largo plazo. Cuando nosotros queremos, o sea, la forma es la misma, solamente que nosotros en el corto plazo teníamos así, y en el largo plazo es como que vamos a tener esto, con muchos costitos marginales acá, y un costo marginal a largo plazo. Es como, voy a llevar esto al Pine para mostrarles. Yo sé que esto es súper engorroso, pero es como muy importante para la parte de costos. Bueno, nosotros vamos a tener costos a corto plazo, estos van a ser costos marginales a corto plazo. Costos marginales a corto plazo. Pucha. Después, así, vamos a tener varios acá. Bueno, acá cada curva de costo medio del corto plazo va a tener su curva de costo marginal a corto plazo. Ahora, ¿cómo es la curva? Esta curva grande, que es la curva de costo medio en el largo plazo, también tiene una curva de costo marginal, pero también en el largo plazo. Esa curva de costo marginal, la particularidad que va a tener es que va a ser... Espera, negro. Así. La particularidad que va a tener es que va a ser más inclinada, o sea, más acostada que las de corto plazo. Y eso tiene un porqué, digamos. Esa característica que se da es, o sea, nosotros sabemos que nos muestra el costo adicional para obtener una unidad más de producción, pero en el largo plazo es cuando todos los factores son variables, porque acuérdense, del corto plazo todos los factores, habían factores fijos, en el largo plazo todos los factores son variables. Entonces, va a ser ese costo adicional, pero cuando todos los factores sean variables, yo los pueda modificar. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a poder cambiar algunos factores, alterar algunos factores, para poder minimizar los costos, Entonces, lo que vamos a poder lograr es, si minimizamos los costos, es que el costo marginal, o sea, el costo de la última unidad producida aumente, pero aumenta a un ritmo más lento que en el corto plazo, que nosotros, en el corto plazo, la restricción que teníamos era que habían determinados factores, como por ejemplo la capacidad de la planta, que no podíamos modificar para poder hacer mínimo ese costo. Entonces en el corto plazo teníamos que pagar un costo más alto o un crecimiento del costo más rápido. En el largo plazo, al poder modificar estos factores para poder minimizar los costos, nosotros lo que podemos lograr es que ese aumento del costo de la última unidad sea más lento, o sea, a un ritmo más lento. Porque en el largo plazo todos los rendimientos decrecientes son menos importantes, o sea, los rendimientos decrecientes en el largo plazo pierden importancia. Cuando nosotros nos encontramos por debajo de la curva de costo medio, acá, en el largo plazo, la curva de costo medio, y cuando nos encontramos por encima, la curva de costo marginal empieza a ascender. Siempre va a cortar en el punto mínimo, y ese punto mínimo va a coincidir con la escala mínima eficiente, que la escala mínima eficiente no es otra cosa que ese punto donde nosotros minimizamos los costos en el largo plazo. Que básicamente es una de las cosas que buscan las empresas, minimizar costos, maximizar beneficios. Toda esta parte esto acá vamos a ver para el segundo parcial, porque es práctico, así que no, o sea, como que esta parte acá obviamos ahora, solamente vamos a ver cuáles son las fórmulas de cálculo que tiene cada una, porque me habían dicho que entraba solamente la parte teórica de costos, no la parte práctica. Pero nosotros tenemos, el costo marginal es la variación del costo total sobre la variación de la cantidad, el costo medio fijo es el costo fijo sobre la cantidad, el costo medio variable es el costo variable sobre la cantidad, que serían costos medio fijos, o sea, costos fijos unitarios y costos variables unitarios. El costo medio es el costo total sobre la cantidad, que es básicamente el costo unitario. También puedo verlo como el costo total es costo fijo más costo variable, así que el costo medio es costo fijo más costo variable sobre cantidad. El costo variable puedo calcularlo como el precio del factor variable por la cantidad de factor variable. Y nuestro factor variable, por ejemplo, acá es el trabajo, digamos. Bueno, esto sería lo que nosotros vemos como costos. Ahora, lo que voy a buscar, voy a tener un poquito de la presentación, lo voy a buscar acá mientras nosotros charlamos, es, recién tenía, para mostrarles algunas de las
de todo esto, de cómo se va evaluando, digamos. O sea, nosotros la semana que viene vamos a ver esto. Les quiero mostrar unos archivos que les voy a compartir, o sea, obviamente que va a ser ya para la semana que viene, para que ustedes vayan viendo, digamos, los distintos materiales, nomás les digo. Este es uno. Para que ustedes vayan resolviendo los distintos ejercicios y así puedan después resolver conmigo y sacarse todas las dudas. A ver, les voy a abrir todos los archivos acá y les voy a compartir. Algunos tengo acá. Tengo que armarles mejor porque algunas son de los exámenes, entonces tengo que dividirlos como por examen, digamos. Parte 1, parte 2 y eso. A ver, acá les voy a compartir de nuevo esto para que ustedes vean lo que nosotros más o menos vamos a ver. Esta clase fue muy cortita en cuanto a teoría, pero acuérdense que tiene un montón para que ustedes vuelvan a ver, porque como son cosas muy puntuales que suelen preguntar, ¿sí? Bueno, primero nosotros tenemos esta guía de repaso que les voy a subir después porque quiero agregar alguna práctica más de frontera de posibilidades de producción, que a veces no se le da mucha bolilla, pero evalúan bastante, así que les voy a hacer algunos ejercicios más sobre eso. Tienen así como que son preguntas muy prácticas y a la vez tienen como preguntas teóricas, como definir cuál de estos es X y cuál es Y, que eso es súper importante, saber identificar cuál es X y cuál es Y, graficar y explicar qué es una frontera de posibilidades de producción. O sea, todas las preguntas que si bien son prácticas, tienen como una parte teórica atrás, entonces para no dejar de lado eso, yo les agrego como la parte teórica. Entonces, ustedes lo van a hacer, onda, trabajo práctico nomás les digo, yo les puedo ir subiendo estas y después subir otra guía de repaso más, o mejorar esta para que ustedes tengan una completa. Ustedes la van a tener que resolver una parte ya para la semana, para el martes y otra parte para el jueves, vamos a definir bien. Yo les voy a subir un cronograma, así como les había subido la otra vez, un cronograma de tal actividad a tal actividad, tienen que resolver para el martes, de tal actividad a tal actividad para el jueves, y lo mismo para la semana siguiente, creo que nos alcanza, sí, son como 2 semanas más. En esas 2 semanas tenemos 4 clases que ustedes van a tener que resolver determinadas cosas, y después vamos a trabajar con eso, y a ustedes, como habíamos quedado la otra vez, en que ustedes se animen a, de alguna manera, a darles respuestas, ir viendo qué les digo en cada ejercicio, para que ustedes vayan comparando y todo eso, ¿sí? Bueno, eso, para que sea más llevadero, más rápido y que ustedes también participen. Bueno, después nosotros teníamos esto es súper así un examen como tomaban antes, que también van a tener algunos ejercicios de estos adentro de esa guía. Yo les voy a armar una guía sola, no les voy a subir tantas partes, digamos. Después está esto, que también es otro preparcial, pero yo acá como que lo dividí un poco más y puse le puse titulitos para que ustedes se digan en qué parte están. Y que es un parcial, como se había tomado más o menos algunas de estas preguntas en los últimos exámenes del año pasado. Entonces, voy a intentar de que abarque todas las modalidades de cómo les van tomando, con algunos ejercicios extra. Por ahí van a ser muchos ejercicios, pero la idea es que ustedes tengan también para practicar fuera de lo que lleguemos o no a ver en las clases, ¿sí? Por ahí, la clase del martes siguiente no nos alcanza el tiempo para ver